Muchas gracias a todos por la concurrencia, especialmente para las autoridades de la Cruz Roja que están presentes hoy, que nos acompañan. Me alegra mucho el interés que nuestro hospital está demostrando y la red estamos demostrando por esto. El Hospital Italiano y la red del Hospital Italiano han tomado como eje el tema de la inteligencia artificial como un camino que es por donde va el avance de la tecnología. Y es algo que nosotros tenemos que implementar y acostumbrarnos a internalizarlo, porque en nuestra profesión o en nuestra actividad es de vital importancia. Es una decisión política, estratégica. Lo que hicimos fue relacionarnos con las personas, con las organizaciones bueno, que son especialistas en esto, y qué mejor que la universidad para ir a consultar cómo iniciamos este camino. El doctor Francisco Tamari nos, bueno, nos ha tutelado en esto de cómo una organización se puede involucrar en un modelo de funcionamiento. Con Francisco hemos muy amablemente, hoy va a iniciar este ciclo con unas clases que nos van a poner, que nos van a demostrar un poco la magnitud de semejante avance de la humanidad, que a partir de esto no va a ser la misma, y que nosotros tenemos que transitarlo, obviamente. Y dentro de la organización hemos armado, digamos así, un grupo de personas que por edad y por afinidad a lo digital, hemos conformado este grupo que está de alguna manera comandando el bioingeniero Matías Loza. El grupo se ha denominado Genia, ¿cómo sería? Sí, sí, sí. El Grupo Estratégico de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial. La T de tecnología no estaba, pero sonaba bien Genia, por eso tenía marketing, digamos. No, disculpe. Así que bueno, de vuelta agradecerle al doctor Tamarit su participación bueno, esta disposición para ayudarnos en esto, que lo agradecemos muchísimo y nos sentimos que es una responsabilidad que hemos asumido y que esperemos que nos acompañe en este trayecto. Y bueno, te dejo... No, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenos No, Andrés, días a todos. No, es Andes para el streaming. Bueno, nada, primero agradecerle a todos, excelente concurrencia, buenísimo que estemos todos presentes desde la parte de la institución y la red. También veo caras de la red integral de salud y la verdad que me pone extremadamente contento. El grupo que se generó recientemente, estamos en la fase primaria, estamos relevando un montón de cosas dentro del hospital. Se forma con el objetivo de apoyar a la dirección en toda esta temática de nuevas tecnologías y también inteligencia artificial. El grupo está conformado por Hernán Smith como subdirector médico de la institución, Gastón Graco, gerente administrativo, Dolores Gras, en la parte que trabaja actualmente en la parte de legales, Pablo Gigi, que trabaja con nosotros con el sistema de gestión, Cristian Díaz, en la parte de sistemas también está trabajando en el grupo, y yo, Matías Loza, que estoy a cargo de la gerencia de ingeniería hospitalaria. Les voy a leer rápidamente cuál es el objetivo que he planteado desde el grupo, para que tengan el concepto todos bien claro. El Grupo Estratégico de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial, GENIA, del Hospital Italiano de Córdoba, tiene como misión asesorar a la dirección general en la adopción de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial. GENIA busca transformar el hospital en una institución más moderna, eficiente y segura mediante la integración de innovaciones tecnológicas. Sus objetivos incluyen evaluar y recomendar tecnologías adecuadas e identificar oportunidades para mejorar la atención médica y la gestión administrativa, desarrollar estrategias para la implementación de estas tecnologías. Además, GENIA se encargará de facilitar el acceso a capacitaciones para el personal, monitorear el impacto de las tecnologías adoptadas y asegurar el cumplimiento de normativas y consideraciones éticas. También fomentará la colaboración
entre las diferentes áreas del hospital para garantizar una implementación coordinada y efectiva de las nuevas tecnologías. Eso es un poco el objetivo. Estamos en proceso de armado del grupo también. Evaluamos en algún momento hacer reuniones ampliadas en donde relevaremos necesidades del hospital y de la red también, por supuesto, para dar curso a todas las obras que vamos a ejecutar a lo largo del 2025, que probablemente sea donde tengamos mayor presencia. Bueno, ahora dejarlo con Francisco. Francisco quería hacer la presentación. Francisco es profesor, doctor y docente del FAMAF. Es rector, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba y ex decano del FAMAF. Muchas gracias. Bueno, si me permite, me voy a parar. Me parece más cómodo. Y si me permiten más, me voy a sacar el saco porque... Ah, para mí no hace falta. Tengo... No. Pongo el pullover, no hay problema. ¿Está bien puesto ahí? Sí, en cualquier bolsillo. ¿Aquí está bien? Uno sale temprano. Sí, ¿Está bien, bonita? buenísimo. Voy a dejar acá el cronómetro, esperen que... Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado. No es común tener un público tan prestigioso. Es la primera vez que hablo con médicos, así que me siento un poco apabullado porque en muchos temas ustedes saben más que yo, ¿no? Así que los invito a que me interrumpan, que no esperen hasta el final, que dialoguemos. Quiero aclararles que de lo que no voy a hablar es de aplicaciones de inteligencia artificial a la medicina, porque no es mi métier, no conozco, pero voy a tratar de darle algunos elementos genéricos que ustedes van a entender mejor que nadie, porque son todos vinculados con el cerebro humano, el cerebro animal, que ustedes conocen mucho mejor que yo, así que no van a tener dificultad. Mi idea es que ustedes entiendan de qué hablamos cuando decimos que construimos una red neuronal para inteligencia artificial. Y van a ver que es muy parecido a lo que ustedes saben de cómo funciona un cerebro humano. Ese es mi gran desafío. Yo quiero contarles un poquito al inicio cómo un físico como yo se involucra en estos temas. Puede parecer relevante, pero este tema de redes neuronales nace de la física, ¿no? En primero, contarles que hay muchos paradigmas de inteligencia artificial a lo largo de la historia. La inteligencia artificial nace allá por la década del 50 con un gran matemático que se llamó Alan Turing. Quizás escucharon hablar de Alan Turing, se hizo famoso porque él ayudó al gobierno inglés de Reino Unido a descifrar los códigos de los nazis, porque, bueno, murió preso por su condición de homosexual, y fue sin duda uno de los grandes matemáticos que tuvo el siglo XX. A él le debemos la idea de computabilidad, o sea, el hecho de que sin existir computadoras, él ya pensó cómo tenían que ser las computadoras, en un trabajo teórico maravilloso, ¿no? Y le debemos, eso lo hizo en el 30, pero en el 50, él publica un paper sobre máquinas que piensan y va a asumir un planteo muy pragmático frente a un debate sobre qué es la inteligencia que se daba en ese momento en la psicología. Es muy difícil hablar de inteligencia, ¿no? Encuadrarla, y más cuando uno la quiere modelar. Turing nos dijo, de una forma muy pragmática, inteligente es todo aquello que nosotros atribuimos a los seres inteligentes. Todo comportamiento que nosotros podemos explicar es inteligencia. Y eso nos quita un poco de la perspectiva de inteligencia que manejamos coloquialmente. Porque yo digo, si un estudiante es inteligente, es porque es buen estudiante, ¿no? Si un doctor es inteligente, es porque es un buen doctor. Acá no. Acá la idea es mucho más simple. Ya vamos a hablar un poquito sobre de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia.
Hay una historia muy interesante, se la quiero contar muy resumidamente, de paralelismo entre la física y la neurobiología. A fines del siglo XIX, los físicos pensaban que la materia, todo lo que constituye nuestro universo, era continua, que no había corpúsculos, ¿no? Era un paradigma, ¿no? Como no percibimos, ¿no?, los átomos o las moléculas, la gente pensaba que era continua. Y en la neurobiología sucedía que se pensaba que el tejido nervioso también era continuo. No sé si conocen esa historia. Ahí aparece un gran español, Ramón y Cajal, ustedes lo conocen. Y, claro, y cordobeses. Y acá les pongo dos físicos que seguramente han escuchado hablar sobre todo de Boltzmann, sobre todo si viven en Villa Belgrano, Villa General, ¿no? Boltzmann y Gibbs. ¿Por qué hablo de Boltzmann y Gibbs? Porque ellos, sin saber que existían los átomos, ellos nos dijeron, vamos a suponer que existan los átomos a fin del siglo XIX. Los átomos se van a confirmar recién a principios del siglo XX. Se sabían que existían los electrones. Y ellos van a decir, si yo conozco cómo funcionan los átomos, yo tengo que poder explicar cómo se comporta la materia a nuestra escala sensorial. Dicho de otra forma, los físicos manejamos escalas variables microscópicas, cantidades microscópicas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de una partícula, la orientación, la vibración, que hacen a los constituyentes de la materia. Pero también manejamos cantidades que son macroscópicas. Ustedes también, la temperatura, la presión, la conductividad térmica, ¿no?, el color, son todas cantidades del conjunto. Y aparece un debate muy interesante en la física donde el establishment europeo de aquellos años dice que entre esos dos niveles de descripción hay irreductibilidad. Ellos dicen, no podemos aspirar a explicar lo macroscópico de lo microscópico. O sea, son dos niveles que no se pueden explicar uno en función del otro. ¿Se entiende esto? Bueno, estas dos personas van a desafiar esa idea y en paralelo, Gibbs en Estados Unidos, Boltzmann en Europa, en Austria, van a darnos una receta para poder explicar la temperatura, la presión, el color, a partir de conocer de qué estaban hechos los materiales y cómo interactuaban entre sí esos constituyentes. Piensen que no sabían que existían los átomos, no sabían que existían las moléculas. Fue una suposición teórica que ellos hicieron. A Gibbs le fue muy bien porque la comunidad de Estados Unidos lo premió, lo reconoció, y a Boltzmann le fue muy mal, porque sobre todo los alemanes, los clásicos, eso que nosotros tanto respetamos, lo masacraron, a tal punto que él se suicida en el año 1906 y no puede ver el éxito de su teoría. Y ustedes dirán, ¿para qué el profe nos cuenta esto? Porque Ramón y Cajal descubre las neuronas, y pasa algo bastante parecido, ¿no? Si ahora tenemos las neuronas, ¿podemos entender cómo funcionan las neuronas matemáticamente como los físicos habían entendido cómo funcionan los átomos y las moléculas microscópicamente? Hay todo un área de la física que se llama la física atómica y molecular, que estudia los constituyentes separados. Y el gran éxito del siglo XX de la física fue poder explicar lo macroscópico desde lo microscópico. Y el gran objeto de estudio de la física, que a veces pensamos que es el universo, el cosmos, la relatividad, en realidad 95% de los físicos en el mundo estudian materiales, porque lo que mueve la economía del mundo son los materiales. En el año 52, no sé si los conocen ustedes a Hodgkin y Huxley, ¿han escuchado hablar de ellos o no? Son médicos y ellos hacen el primer modelo completo de una neurona, utilizando una técnica que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, no es muy importante. Ellos consiguen reproducir un disparo, un spike neuronal. Van a ganar el premio Nobel de Fisiología en el año 63. ¿Y qué pasa entonces cuando aparece esto? Bueno,
Ahora ya tenemos la matemática que nos permite entender cómo funcionan las neuronas. Y acá se plantea un nuevo paradigma. Si conocemos cómo funcionan los átomos, si podemos explicar las variables macroscópicas de la materia, si conozco cómo funcionan las neuronas, que lo conozco, lo puedo modelar, podré explicar los estados mentales, podré hacer una asociación parecida entre lo pequeño y lo grande. Y esa es un poco la historia de las redes neuronales. Es la historia de tratar de ver si es posible imitar, entender, explicar cómo funcionan el cerebro o algún subsistema del cerebro a partir de tratar de modelar cómo se comportan las neuronas. Este campo de las neuronas crece muy rápidamente y se usa muchísimo en la neurobiología. Hoy todos los institutos de neurobiología usan el soporte de la computación. En FAMAF, en ingeniería, en exactas, en el Instituto Ferreira, deben conocer el Instituto Ferreira, en química se usa mucho el modelado de estas neuronas, este tipo de neuronas tan precisas, para entender fenómenos como por ejemplo los ritmos circadianos, la visión, la audición, el olfato, son temas de mucho interés. Entonces, este es un poco el contexto en que yo los quiero poner. Estamos a mitad del siglo pasado y la gente se empieza a preguntar si es posible hacer este paso tan drástico, ¿no? ¿Es posible aplicar un programa similar al de la física al problema mente-cuerpo? El problema mente-cuerpo era un problema muy interesante, que lo había planteado Descartes en el nacimiento de la modernidad, y él lo resolvió de una forma, bueno, como lo hubiéramos resuelto nosotros quizás en ese momento. Él dijo, hay un dualismo ontológico, hay dos sustancias distintas y hay una glándula que las conecta. No, claro que eso hoy no tiene ninguna validez, pero ese dualismo, esa idea de pensar que hay cosas distintas, sigue siendo importante en nuestras creencias más populares, ¿no? Si uno le pregunta a la gente común, es difícil imaginar que uno pueda explicar que uno es hincha de Talleres o de Belgrano a partir de neuronas, ¿no? Nos cuesta, pero a ustedes no les debería costar, porque bueno, ustedes trabajan con... Entonces yo quiero comenzar hablándoles de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Fíjense, inteligencia artificial, un sustantivo, inteligencia, un adjetivo artificial. Bueno, primero, cuando hablamos de inteligencia, siguiendo esta idea de Turing, nosotros no nos metemos con una discusión muy profunda de qué modelo de inteligencia nos referimos. Nosotros por ahora nos acotamos a todos esos comportamientos automáticos que nosotros tenemos, que sabemos que lo hacemos con nuestro cerebro, pero que también generan un comportamiento, generan un fenómeno mental que manifiesta nuestro comportamiento. Eso es, ¿no?, natural. Por ejemplo, si yo les mostrase una foto de un animal y les preguntase a ustedes qué animal hay ahí, salvo que yo fuese muy tramposo, ustedes sabrían decir muy rápidamente cuál es el animal, ¿verdad? Si ustedes cruzan la calle y ven venir un auto, ustedes pueden calcular si les da el tiempo para cruzar o no. Ustedes caminan, andan en bicicleta, escriben, yo también, nosotros escribimos, sabemos sumar y restar, y todos estos comportamientos no requieren que nosotros estemos constantemente haciendo un modelo matemático de lo que pasa. No tiene que haber algún mecanismo que lo hemos desarrollado evolutivamente que nos permita resolver de una manera muy eficiente, si no, no hubiésemos sobrevivido como especie, ¿verdad? Y nos vamos a referir a ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, leer un texto escrito a mano o leer un texto escrito a máquina, dibujar, hablar. Piensen que nosotros aprendemos a hablar cuando no sabemos hacer absolutamente nada. Imposible hacerse un modelo de lenguaje para poder hablar. Entonces, quiero dejarlos con esta idea bastante restringida de la inteligencia. Pero vamos a discutir después hasta dónde llega esto. Porque hoy la inteligencia artificial crea canciones, pinta cuadros. Y esto nos sorprende. Y la segunda es la idea de artificial. Bueno, en realidad por ahora, las redes van a hacer lo que nosotros le enseñamos a hacer. Como un niño que va a la escuela,
aprende lo que la maestra le dice. Si la maestra le enseña a sumar, él aprende a sumar. Cuando le enseña a multiplicar, aprende a multiplicar, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque hay una gran crítica a la idea de ponerle un nombre como inteligencia artificial, pero bueno, es el término que está y a veces nos hace un poco de ruido, pero es el que tenemos que usar. Bueno, la inteligencia artificial hoy es un campo, una disciplina científica, multidisciplinaria, porque, bueno, aportan muchas disciplinas. Nace a partir de las ideas de Turing, reuniendo a muchos científicos que decidan hacer una reunión, y un gran computólogo de los primeros, llamado McCarthy, él va a sugerir que se llame inteligencia artificial, pero es el campo que busca hacer programas o artefactos, porque el objetivo último nuestro es salir de las computadoras convencionales y tener computadoras específicas para esto. Hoy ya existen unos chips que se llaman NPU, ¿no? Que no son CPU, sino son NPU porque son neuronales. Bueno, ese es nuestro objetivo, poder independizarnos de la computadora, y se centra en la creación de programas o artefactos que puedan mostrar esto que consideramos inteligente. Este es un gran conjunto de técnicas, son muchas técnicas, pero hay unas técnicas, un subgrupo de ellas, ¿no? Piénselo como un conjunto que adentro tiene un subconjunto, que la llamamos aprendizaje automático. Entonces, la primera cuestión es, inteligencia artificial no es lo mismo que aprendizaje automático, no es lo mismo. El aprendizaje automático está incluido en la inteligencia artificial. Y el aprendizaje automático son aquellos métodos de inteligencia artificial en la cual el artefacto o el programa mejora a partir de experiencias, ¿no? Y comienza sin saber y termina habiendo aprendido. O sea, es algo que ya de por sí es bastante parecido a lo que hacemos nosotros y los animales. ¿Está bien? ¿Qué queda? Ustedes me preguntarán, ¿qué queda por fuera del aprendizaje automático pero que sea inteligencia artificial? Bueno, eso les quiero contar un poquito. Allá por los años 50, los investigadores se preguntaron cómo hacer un sistema inteligente y dijeron, bueno, tenemos que modelar la inteligencia humana. Y lo primero que ellos pensaron, que no funcionó, es que había que modelar la forma en que nosotros razonamos. Es un nivel alto, ¿no? Porque esto excluía a los animales. Pensaron, nosotros tenemos que ver la forma en que nosotros manipulamos símbolos, en el lenguaje, en la matemática, en la lógica. Y eso tiene el nombre de sistemas expertos. Y la idea era que uno ponía toda la expertise de alguien que sabía del tema y hacía un programa que resolvía los problemas. Pero había que desglosar ese proceso a priori, ¿se dan cuenta? ¿No? Un típico ejemplo es el termostato del aire acondicionado. Y uno le dice, lo quiero a 26, ¿y él qué hace? Si llega a 27, se prende, pero si llega a 25, se apaga. Eso es un sistema experto, porque uno le dice a la computadora, chequea, censá la temperatura, dice, si es mayor que, si es mayor que 27, apagalo, si es menor y está prendido, apagalo, si es menor que 25 y está apagado, prendelo. Ese es el tipo de programa que pensaron en la década del 80. Se llaman sistemas expertos, pertenecen al mundo de la matemática y más específicamente de la lógica. La lógica es una disciplina de la matemática que había surgido en el siglo XIX, que trataba de vincular pensamientos con álgebras matemáticas, ¿no? Y es muy exitosa. Toda la computación convencional se hace sobre la base de los trabajos lógicos de esta área de la matemática. Y este programa fracasó, pero no es un programa que se abandonó, porque todavía hay gente que sigue investigando estos sistemas expertos. Hay gente en mi facultad, amigos, amigas, que ellos dicen, no es por las neuronas. Al fin del camino, esto va a volver a triunfar. Los sistemas expertos. Lo importante va a ser cuando nosotros aprendamos a modelar el razonamiento. Yo, como soy un físico, ustedes se imaginan,
un fisicalista, me dicen ellos. Yo soy más de las neuronas. Y les venimos ganando, pobres, están un poco desahuciados. Porque hasta el año 2005, 2004, 2003, estábamos palo a palo ahí, peleando la eficacia de los métodos. Bueno, y aparte, dentro de la categoría del aprendizaje automático están los neuronales, que son las redes neuronales, que se basan básicamente en imitar la forma en que nosotros aprendemos, la forma en que nosotros aprendemos, la forma en que nosotros memorizamos y la forma en que nosotros generalizamos, ¿verdad? Entonces, es un conjunto adentro de otro conjunto, adentro de otro conjunto. ¿Bien? Quiero que tengan eso presente. ¿Qué hay fuera de lo neuronal? Que sea machine learning, que sea aprendizaje automático, un montón de técnicas estadísticas muy buenas. Por ejemplo, para muchos problemas que nosotros resolvemos con empresas o con gobiernos, a veces las redes neuronales son demasiado grandes, demasiado complejas. Entonces existen técnicas de aprendizaje bayesiano, que son estadísticas, árboles de decisión, que son estadísticas, pero lo que cambia el mundo hoy, lo que nos impacta, lo que hace estas maravillas que vemos, es esta tecnología, las redes neuronales. Hay tres tipos de paradigmas de aprendizaje automático, y yo me voy a concentrar en en el supervisado. Es el más importante, el que hace las cosas más maravillosas. ¿A qué nos referimos con supervisado? Es que el sistema tiene que aprender a partir de datos correctos de lo que él tiene que resolver. Imagínense que yo construyo una red neuronal para que él reciba una imagen y me diga si hay un perro o no hay un perro. Desde el punto de vista matemático, ese problema es irresoluble, es de una complejidad terrible, ¿no? Si yo tuviera que plantear formalmente el problema matemático de discernir a partir del valor que tienen los píxeles, ¿no? Todo eso es un cuadriculado de puntitos. Cada puntito tiene un número, entre 0 y 255. Entonces, si yo me pusiese a tratar de diseñar un algoritmo, un método para decidir si hay un perro o no hay un perro, no tendría forma de hacerlo. No hay solución para eso, ¿no? Al menos no la conocemos. Y nosotros la resolvemos muy bien. O sea, tiene que haber una solución, ¿verdad? El aprendizaje supervisado requiere que yo tenga algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 1.000.000 de fotos donde alguien se tomó el trabajo de decir, acá hay un perro, acá no hay un perro, acá no hay un perro, acá hay un perro, acá hay un perro. Eso es la supervisión. Yo dispongo de un conjunto de datos correctos que los voy a poder usar para entrenar a mi red neuronal. Ella va a ir cambiando a partir de este ejercicio, y le muestro y veo su respuesta. Y si la respuesta es mala, la tengo que cambiar. Y este es el primer secreto de la inteligencia artificial. Esto es lo que hacen todos los algoritmos hoy de inteligencia artificial. Colectan datos, usan datos, y le empiezan a mostrar ejemplos, y si responde bien, no pasa nada, pero si responde mal, es castigada. Es castigada cambiándole todo el circuito neuronal. Hay otras formas que se llaman aprendizaje no supervisado, que son mucho más limitadas. A veces, si solamente tenemos las entradas y no tenemos la salida, se puede hacer bastante, es menos poderoso. Y hay un último paradigma que se llama aprendizaje con refuerzo. Es un paradigma más nuevo, muy interesante, que básicamente es un sistema de castigos y premios para la red neuronal cuando ella consigue hacer lo que buscamos. Pero nos vamos a quedar con este, porque es el que realmente hoy nos impacta. No sé si hay alguna pregunta, si se entiende, si vamos bien. ¿Está bien? Entonces ahora nos metemos con las redes neuronales, ¿no? Entonces, esta es la neurona, no hace falta que se la describa. Yo la uso así porque lo físico, yo en este momento estoy dando un curso donde tengo químicos, físicos, matemáticos, computólogos, ingenieros. Nunca vieron una neurona, así que bueno, les contamos un poquito. Bueno, ustedes saben de la complejidad de estas neuronas, saben de la complejidad del cerebro.
nosotros decimos que no hay un objeto en el universo que conozcamos más complejo que un cerebro. Puede haber más grandes, como una superestrella, más misterioso, como un agujero negro, pero algo que haga todo lo que hace un cerebro, no conocemos. Bueno, a lo mejor alguien me dirá el riñón, otro me dirá, bueno, no sé, no parece. En términos de lo que nos cuesta poder explicar y reducir su comportamiento. Bueno, y esta es la estrella de las redes neuronales, es la sinapsis, no es la neurona, y ustedes lo saben a eso, ¿no? En el año 1949, un psicólogo cognitivista canadiense llamado Donald Hebb, él va a escribir un libro que se llama Sobre la organización del comportamiento. Y ahí él va a decir que es la plasticidad sináptica la que explica la forma en que los cerebros procesan la información. Para su época era una idea muy audaz, porque no tenía mucha evidencia neuronal de que esto pasaba. Hoy está claramente confirmado. Acá en el Ferreira se investiga la plasticidad sináptica, ¿no? Desde el nacimiento del axón, del desarrollo de la dendrita, cómo se conectan. Sí, sí. No somos todos médicos. Ah, no son todos médicos. Ah, bueno, entonces volvamos. Claro. Bueno, esta es la neurona, y la neurona tiene unas fibras, no sé si ustedes las llaman fibras, no se burlen de mí, que son las dendritas, que llegan hasta un cuerpo celular, que es un cuerpo como el que tienen todas las células. Y sale del cuerpo celular una fibra que se llama axón, que puede ser muy larga, muchos centímetros, y en la extremidad se ramifica. La información a la neurona le entra por cada una de las dendritas, fluye hasta el cuerpo, y eventualmente la neurona toma una decisión que es muy simple: si va a disparar o no va a disparar. Si va a disparar, ella va a mandar un pulso eléctrico a lo largo del axón, que se va a replicar sin perder intensidad por toda esta ramificación. Entonces ella va a tocar muchas neuronas con su axón. Entonces la sinapsis es el lugar donde el axón de una neurona toca la dendrita o se conecta con la dendrita de otra neurona. ¿Se entiende? Los no médicos. Bueno, la forma en que eso se da es maravillosa, ¿no? Y está muy modelado, se trabaja mucho en el modelado de esa señal que viaja. Viaja a través de una perturbación en la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, potencial de acción, todo eso. Pero no nos importa mucho cómo se da, porque nosotros vamos a hacer una simplificación para esto. Eso es lo que explicó el trabajo que dio lugar al premio Nobel, del cual yo les hablaba, de Hodgkin y Huxley. Ellos hacen un estudio matemático y físico-químico muy profundo de cómo se dan esos procesos a nivel molecular, y ellos consiguen explicar cómo viaja esa señal una vez que se decidió disparar. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo modelar esto que está pasando en la neurona? En el año 1943, antes de este premio Nobel, dos norteamericanos, llamados McCulloch y Pitts, van a decir, vamos a hacer un modelo bastante simple de una neurona. Yo se los quiero explicar. Esto involucra un poco de matemática, ¿no? Nada muy difícil, no se preocupen, ¿no? Entonces ellos dicen, este es el cuerpo de la célula, y esta podemos pensar que son las sinapsis. Acá hay unas dendritas que están entrando, ¿verdad? Y acá están las dendritas. Aquí hay una señal que está entrando y acá hay una dendrita. Tomemos la primera. Imagínense que una neurona que está acá le manda una señal con intensidad I sub 1. Ese 1 abajo indica que estoy pensando en la primera dendrita, como si yo les hubiera etiquetado todas las dendritas. Entonces, ella tiene que pasar por una sinapsis que tiene una eficacia sináptica, porque no todas las sinapsis son iguales. La eficacia sináptica depende de muchos factores físico-químicos, por ejemplo, del área
con que se tocan, que se tocan del número de la densidad de receptores. Omitamos todo eso porque vamos a perder mucho tiempo, pero hay una eficacia sináptica. Aparte, esta eficacia sináptica puede ser positiva o negativa. Para los que no son médicos, para los que son médicos, ustedes saben que existen sinapsis excitatorias e inhibitorias. Para los que no son médicos, digamos, que cuando una neurona estimula, le pasa una señal a la otra, a veces le dice, te estoy pasando el mensaje de que te excites, de que dispares. Otras veces le dice, el mensaje va en forma de decirle, aplacate, no dispares. A las primeras las llamamos excitatorias, a la segunda las llamamos inhibitorias. Pero en este modelo, esto se representa por un número. Un número, eso que aprendimos en la escuela, número real. 2,5, 100, menos 40. Y esto es importante, esto es asignarle un número. Entonces, cada dendrita tiene una sinapsis. Cada sinapsis está caracterizada por un número real. Si es un número muy grande, por ejemplo 1000, significa que esa dendrita es muy importante. Si ese número es chiquito, por ejemplo 0,1, significa que esa dendrita es poco importante. Si es positivo es que es excitatoria, si es negativo es que es inhibitoria. ¿Verdad? Si no hubiese excitatorias e inhibitorias no habría computación. Un cerebro no haría ninguna computación. Terminaría disparando oscilatoriamente y bueno, sería lo único que sabe hacer. Si fueran solamente inhibitorias, también viviría en un estado totalmente desordenado, no podría formar patrones de disparo. Bueno, me voy a tomar un poquito para... ¿Qué hace esta neurona? Multiplica la entrada por la sinapsis. Multiplica la entrada por la sinapsis, y suma, entonces calcula una cantidad h, que lo podemos pensar como la diferencia de potencial donde nace en el cuerpo celular, que es la sinapsis 1 por la señal que llegó por la neurona 1, la sinapsis 2 por la señal que llegó por la sinapsis 2. Esto es una cosa muy simple, comparado con la matemática que hace un matemático, esto es trivial. Y nosotros le llamamos sigma porque en matemática sigma es sumar. Pi es multiplicar. Es una notación que nosotros tenemos. A esta suma, la neurona tiene un umbral de activación, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Significa que si esta cantidad, o mejor dicho, si quieren, si la diferencia de potencial que produjo la llegada por las dendritas de la señal ultrapasa cierto umbral, que acá yo lo llamo B, entonces la neurona va a disparar. Y si no pasa ese umbral, no dispara. Ese es el modelo básico que usamos hoy para Machine Learning. Es este modelo. ¿Ven? Es extremadamente simple, pero claro, en una neurona real hay miles de dendritas y acá ella se va a tocar con miles de otras neuronas. Entonces forma un árbol de conexiones extremadamente complejo, ¿verdad? Y lo que hace él es decir, si la perturbación fue mayor que cierto umbral, entonces ponete el I va a ser 1, y si no va a ser 0. 1 significa que dispara, y 0 significa que no dispara. ¿Verdad? Lo único que cambiamos nosotros hoy con respecto al 43, esto se hace en el 43, es que hacemos más complicada esta salida. En vez de ser 0, 1, generalmente permitimos que esté entre 0 y 1, que sea un número continuo. Y eso porque la matemática continua es mucho más simple que la matemática de 0 y 1, que nos remite siempre a la lógica. Entonces acá les presento un esquema de una red neuronal. Una red neuronal es poner un número muy grande de neuronas, que acá lo representamos con una bolita, ¿verdad? Y decir qué neurona se conecta con quién. Acá ponemos, si se conectan, ponemos una rayita. Eso representa una conexión dendrita, axón, dendrita con una sinapsis. Algunas neuronas leen, emulando, por ejemplo, la retina, o las neuronas de la piel, o del olfato, o del oído. Algunas leen,
Acá entra la información. Ellas procesan y nos tienen que dar una salida que tenemos que ser capaces de interpretar. Así funciona una red neuronal. ¿Y qué hace un algoritmo de inteligencia artificial? Esto es todo lo que hace, nada más que esto. A cada sinapsis le tiene que poner un número. Todas las sinapsis tienen que tener un número. Y a todas las neuronas le tiene que poner el valor de su umbral de activación, ese número B que yo les contaba que tenían las neuronas. Entonces, hay un B para cada neurona, no hay un B para todas las neuronas al mismo tiempo. Cada neurona tiene su B, su umbral de activación. Y cada rayita tiene su valor. Todo algoritmo de inteligencia artificial neuronal consiste en, a priori yo digo quién se puede conectar con quién, no permitimos que se reconecten, se probó con eso, pero no es muy eficiente, tampoco es muy biológico imaginar que se están constantemente reconectando, y hay que ponerle un número a cada sinapsis. El número de sinapsis que tiene una red neuronal es muy grande, y esto implica un desafío matemático muy complejo, porque si ustedes me preguntaban a mí en el año 2000, yo les hubiera dicho con total certeza que lo que estamos viendo hoy nunca se iba a poder resolver. ¿Por qué? Porque no teníamos algoritmos que nos permitieran asignar numeritos. ¿Qué es un algoritmo? Es un proceso repetitivo por el cual yo voy recorriendo toda la sinapsis y voy decidiendo cuál número le pongo. ¿Vamos bien hasta acá? Es muy importante eso, gracias por decirlo. Claro. Esta función, que es la que toma h y te devuelve un número, tiene que ser no lineal. No lineal significa que no sea una recta. Cualquier cosa que no es una recta es lineal. En general, yo no lo puse acá porque es un poco matemática más pesada, es una función que tiene la forma de una sigmoide, se llama. Si ustedes la miran, es una función que cuando yo me voy para números muy negativos se satura y satura los positivos, ¿no? ¿Y eso por qué? Es bueno tu comentario, porque en la naturaleza las neuronas codifican por la frecuencia del tren de disparos. Y acá nosotros estamos suponiendo que estamos codificando por la altura de la espiga, cosa que no vemos en la naturaleza. Entonces, si vos mirás la frecuencia, vos ves que la frecuencia satura. Entonces vos no permitís que la frecuencia se te dispare, ¿no? La frecuencia no puede ser menor que 0, no hay frecuencias negativas, y tampoco vemos que se escape mucho. Entonces por eso ponemos funciones como esta que son... O sea, la respuesta generalmente está entre 0 y 1, pero lo representamos. Pero es muy bueno lo que plantea, porque no habría computación si las neuronas simplemente hicieran esta suma y la salida de ella fuera esta suma lineal. Sí, eso es muy bueno matemáticamente porque la puedo resolver toda, pero no hace computación. Bueno, entonces acá aparece esto que nosotros llamamos el paradigma conexionista, esta idea que había sido introducida por Hebb, que demoró mucho la biología en aceptarla, porque yo recuerdo en la década del 80 todavía había gente que pensaba que los procesos de memoria, por ejemplo, estaban más vinculados con concentraciones de proteínas o con problemas específicos de algunas neuronas. Entonces el secreto está en la arquitectura de esa red neuronal. Ese es el paradigma que nosotros usamos. Todo proceso inteligente se explica por la arquitectura de conexión. Dicho de otra palabra, en otras palabras, imagínense, volvamos al ejemplo de las fotos, ¿verdad? Entonces ahora la entrada mía es una foto y hago una red neuronal, como esta que yo les mostré acá. Acá, imagínense que en vez de haber 5 neuronas hay todos los píxeles de una foto, ¿no? Lo que yo quiero es que cuando yo entro con la foto, salga la respuesta correcta. Ya les voy a poner un ejemplito. Entonces, tengo que poner los acoplamientos que hagan que todos esos datos que yo tengo, que son la supervisión, los resuelva bien. Si tengo suerte, si resuelve bien los casos supervisados, va a resolver bien los casos que nunca vio. Y eso es lo que pasa. Si uno tiene un conjunto suficientemente grande, consigue que
habiendo generado un algoritmo que le permite a la red resolver bien los problemas del conjunto de supervisión, ella resuelve los problemas que nunca vio de manera igualmente eficiente. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, acá les muestro un montón de redes neuronales, porque miren, a lo largo de los años, desde los años 86 para acá, hemos ido generando diferentes formas de acomodar las neuronas, ¿no? Pero hoy sobrevivieron muy poquitas formas. Son las formas que más usamos. Les voy a mostrar. Pero a lo largo de la historia hubo muchas formas de ponerlas. En estas redes, las bolitas amarillas representan las neuronas de la entrada y las rojas representan la salida, a donde yo leo. ¿Bien? Siempre trabajamos con números. Acá las palabras tienen que ser números. Los colores tienen que ser números. El sí o el no tiene que ser número. Todo se tiene que volver número. Eso no es muy complicado, eso es bastante simple. Entonces, este es un estado del arte de hace 4 o 5 años de las redes. O sea, no es algo descontrolado, porque yo tengo que definir una arquitectura y tengo que mostrar que esa arquitectura funciona, ¿verdad? Y en general, nosotros a las redes neuronales las acomodamos en capas. Esta es una típica red neuronal de cualquier problema que ustedes pueden ver. Por ejemplo, del ChatGPT. Ahí está las neuronas de entrada, las neuronas de salida, y a las neuronas las ponemos en capas sucesivas, ¿no? Entonces, a esta le llamamos las capas ocultas. Fíjense que cada rayita que hay acá le tengo que asignar un número. El algoritmo tiene que asignarle un número a cada rayita que yo puse. Acuérdense, ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Acá les pongo un ejemplo. Miren, acá, esto es un práctico que hacen los chicos en FAMAF. Hay una base de datos que son números, hay 70.000 números escritos a mano y digitalizados. Eso es un trabajo que hizo el correo, se hizo para el correo de Estados Unidos en la década del 80. Y es una base de datos muy buena porque tenemos el número escrito a mano y tenemos el número que la persona quiso escribir. Este es muy nítido, pero a veces es un poco dificultoso. Las redes neuronales son funcionan mucho mejor que los humanos para reconocer esos casos ambiguos, ¿no? Entonces fíjense lo que hace esta red neuronal. Toma una imagen, esto tiene 28 píxeles por 28 píxeles. 28 por 28 da 784. Los estira, pone uno al lado del otro, toma la segunda línea, la pone acá, la tercera la pone acá, ¿no? Hace una línea, se la muestra a la red a la línea, ella empieza a disparar y prende las 7. Así funciona. Hay 10 neuronas de salida y ella tiene que prender la neurona que yo a priori dije que se tiene que prender cuando identifique el 7. Hay una para el 0, hay una para el 1, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Vamos bien? La pregunta es, ¿cómo hago para poner esos valores, esas rayitas? Darle un número. Fíjense que las neuronas no son importantes acá. Las neuronas reciben información y la pasan. Toman una decisión. Pero la codificación está en el valor de la sinapsis. Eso es algo que ustedes manejan los médicos, ¿no? Coinciden en este enfoque. Después hay neuronas muy específicas. Por ejemplo, están las neuronas de espejo, que son las que nos permiten hacer empatía. Hay algunos procesos que requieren de una cosa más localizada. Pero esto es un proceso muy deslocalizado, porque para guardar el 7, todas las neuronas están trabajando. Para guardar el 6, todas las neuronas están trabajando, ¿verdad? Y yo tengo que tener la habilidad de generar un algoritmo que vaya adquiriendo números sin que pierda los que ya hizo. Tengo que tener algo que sea muy robusto. Entonces acá les voy a explicar muy brevemente cómo lo hacemos, muy brevemente. Si no se entiende tampoco. Imagínense que tenemos una red neuronal muy chiquita. Vamos a hacer bien chiquitita. Imagínense que ustedes saben que para ciertos números acá tiene que salir 1. ¿Verdad? Entonces le presentan al principio, le ponen los números, a cada rayita le ponen un número al azar, entre menos infinito, infinito.
Cualquier número. El número, ¿cómo se hace eso? Le dicen a la computadora, elegí un número al azar y ponerle el número que sea sorteado. Es como una lotería. ¿Verdad? Entonces ahora le muestro un caso de éxito. Le digo, si acá pongo 0,8, acá pongo -2 y acá pongo 3, acá me tiene que dar 1. Y le pregunto, ¿cuánto das? Y nunca da 1 al principio, porque es un problema muy complicado. Ella se equivoca y yo puedo medir cuánto se equivocó. Por ejemplo, si tenía que dar 1 y dio 1,2, se equivocó en 0,2. En base a eso que ella se equivocó, lo que nosotros hacemos es, de acá para allá, empezamos a redefinir todos los acoplamientos. Y no los redefinimos de cero, los cambiamos levemente. Ese es el mecanismo. Este algoritmo se llama el algoritmo de retropropagación del error. Yo le muestro la foto, ella me responde. Si me responde mal, yo le cambio toda la sinapsis. Retro porque estoy obligado a hacerlo de acá para allá. Si primero cambio esto, después esto no anda. ¿Verdad? Eso es un problema. Pero bueno, es lo que sabemos que anda. Intervención humana. La intervención humana aparece en los datos que lo hace automáticamente. lo hace automáticamente, lo hace sola. Pero sola. Sí, pero pero los datos se los diste vos. ¿No? Esos datos los tienen ustedes, ¿no? Porque eso puede ser un score. El peso, la altura, si hace gimnasia o no hace gimnasia, y esto sería la probabilidad de que tenga un infarto, se me ocurre a mí, no sé. Ustedes tienen esos datos y los pueden construir. Entonces, este es el método que se inventa en el año 1986. Lo inventa un hombre que se llama Hinton, Geoffrey Hinton, un canadiense. Un genio, considerado el padre de la inteligencia artificial. Para preocuparlos un poco, les voy a contar lo último que hizo Hinton. El año pasado, en mayo, renunció a Google, porque en el año 2006 Google lo invita a ser socio, y hacen esta empresa que se llama DeepMind, que es la parte de inteligencia artificial de Google. En el año pasado, Geoffrey Hinton, para nuestra preocupación, nuestro mentor, como Ramón y Cajal para un neurólogo, hizo una carta pública donde dijo que visto el estado del arte, de la inteligencia artificial y la irresponsabilidad con que las grandes tecnológicas manipulaban los datos, él se retiraba. Y dijo que se arrepentía profundamente de haber desarrollado este algoritmo, que lo único que lo consuela es que él sabía que había otros investigadores que estaban cerca y que si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro. Entonces fíjense qué cosas verá él en Google que nosotros no vemos, ¿no? Eso es siempre una pregunta. Pero entonces, para resumir, esto es muy importante. Nosotros lo único que decidimos es cuántas neuronas hay en la entrada y en la salida. Eso es fácil porque me lo da el problema. Si ustedes me dicen que tienen un score con 5 entradas, ustedes me dijeron que hay 5 neuronas de entrada y quieren calcular una probabilidad y una neurona de salida, pero podría ser que quisieran definir más cosas. Podría ser que ustedes entran con muchas variables de un paciente y acá quieren decir, el primer valor puede ser, bueno, podría ser, por ejemplo, el tratamiento que le quiero aplicar. Entonces, haría como con los números. Si tengo 3 tratamientos, pondría 3 neuronas. Digo, bueno, si se prende la 1, me está recomendando el tratamiento 1, si se prende la 2, el 2, la 3, la 3. ¿No? O sea que el problema me define las neuronas que tengo en la entrada y en la salida. Pero el medio es un universo que el experto tiene que saber cómo se hace, no el cliente, porque hay muchas sutilezas. Pongo una capa, pongo 3 capas, pongo 10 capas. ¿Cuántas neuronas pongo en la capa? Bueno, eso son cosas algorítmicas que requieren. Bueno, eso es muy bueno. El número de capas se llama la profundidad. Esta red tiene profundidad 2, porque no se cuenta la de entrada. Entre que Hinton hace el algoritmo en el 86, el año 2005, al principio hubo un boom. Ahí justo empiezo mi doctorado en el 87, hay un boom, hay muchos físicos primero, empecé a ver ingenieros, computólogos, y empezamos a resolver muchos problemas, pero nos damos cuenta de que no
podemos resolver problemas muy complicados, porque este algoritmo, cuando el número de capas era mayor que 3, deja de andar. Entonces, eso es lo que se llama, un mendocino diría que es un aprendizaje pandito, no tenemos una palabra como pandito, no, poco profundo, ¿no? Y entonces hubo una gran desilusión en la comunidad, saturaban, no aprendían. Entonces la gente se va del campo, ¿no? Si vos te fijás en el año 2002, 2003, cada vez menos y menos gente publica en redes neuronales. Y ahí es donde yo les contaba que otros métodos parece que son más promisorios, los métodos más matemáticos, que tenían poco apelo a la biología. Y en el año 2006, el mismo Hinton, habían pasado 20 años, va a publicar un paper revolucionario donde él empieza a darse cuenta que había que hacer para cambiar. Y hoy tenemos lo que se llama el aprendizaje profundo a partir de ese paper, que en realidad es una seguidilla de papers, muchos ellos hechos por él, con otras contribuciones también, que nos permiten hoy poner tantas capas como querramos. No vemos un límite en el número de capas. Se superó. Y poniendo los problemas complejos, como el lenguaje, la visión, necesitan muchas, muchas capas, ¿no? Entonces, hoy tenés redes con decenas de capas, ¿no? Tampoco es que haya miles o hace falta decenas. Pero es una buena pregunta. Entonces, en el año 2006 tiene nacimiento lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo. Ese es el momento que los antropólogos dicen que nace la cuarta revolución tecnológica. Por eso lo ponen en el 2006, por este paper. ¿Hay probabilidad que no detecte el error? Es decir, ¿es imperfecto? Claro, es imperfecto, siempre se equivoca. Sí, no, nunca encontramos un conjunto de acoplamiento, de sinapsis que haga que no se equivoque nada. Siempre se equivoca un poquito. No, eso no hay. Y eso es bastante natural, ¿no? O sea, refleja lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no. Sí. Cuanto mayor de datos, mejor. Cuanto mayor número de datos, siempre es mejor resultado. Lo que no es cierto es que cuanto mayor neuronas, mejor resultado. Para cada problema hay un número de neuronas óptimo, que es difícil detectar. Mucha parte del esfuerzo nuestro es tratar de encontrar la arquitectura óptima. Para los datos, cuanto más tenés, es mejor. O sea, el error que va a cometer la red es menor cuanto más datos tenés. Pero no pasa lo mismo con el número de neuronas. Siempre depende del dato que le pongas. ¿Cómo? Claro, sí. Y los datos vienen con errores, ¿no? Además, eso es inherente a la medición. Y aparte ella aprende a lo que nosotros les damos, ¿no? Porque si ustedes están entrenando una red con datos erróneos, por ejemplo, una red que escribe, si el texto está mal escrito, ella va a aprender, ¿no? Si usa el español de Argentina, va a entender el de Argentina. Si usan el de España, va a aprender el de España. Todo eso son consideraciones éticas importantes, ¿no? Ahora se me trabó. Me trabó. ¿Le habré pagado? Ah, la tecnología. Bueno, hoy en día hay muchas arquitecturas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una imagen, que es algo que se usa mucho en medicina, por ejemplo, se usa mucho en patología. Uno muestra un tejido y lo clasifica patológicamente. Bueno, hoy hay redes que preservan la forma bidimensional que tiene una foto y son mucho más eficientes que esas que yo les mostré, en la cual estiraba yo la foto, ¿no? Se llaman redes convolucionales, se usan muchísimo en medicina, mucho. Aquí en Córdoba hay una empresa que hace patología de próstata, pero lo hace para Estados Unidos. Y estas son las redes neuronales más modernas que hay. Cada cuadradito ustedes lo pueden imaginar como una capita de neuronas, ¿no? En el año 2017, por primera vez Google publica esta arquitectura, que es la arquitectura de los chats GPT. No viene mucho el caso, porque ¿qué hace esto? Pero es una red enorme, gigante, que es la primera vez que nos va a permitir hacer un modelo de lenguaje como los que manejamos hoy. Hasta ese momento, hasta 2017, eran muy limitados
los sistemas que podíamos construir. Este es el estado, en el estado del arte, esto es lo más novedoso que hay. Es una red que lee una secuencia de palabras, ¿no? Ustedes saben que en el lenguaje el orden es muy importante. Entonces, uno entra le pone acá un conjunto de palabras, y en general ella nos dice cuál es la próxima palabra que viene en la frase. Es un predictor de la próxima palabra. En base a eso, después uno puede hacer un traductor, un sistema que resume, que extiende el texto, pero yo voy a volver sobre esto porque es interesante. Bueno, nosotros los problemas los separamos en clasificar y hacer estimaciones numéricas. Lo voy a pasar un poco en alto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros usamos mucho para enseñar, distinguir perros de gatos, un problema difícil, que lo hace muy bien una red neuronal. Este es un problema muy difícil, separar un perro de un muffin. Y bueno, y acá la red neuronal es muy buena, muy buena. Esto es un trabajo hecho en Córdoba para una empresa que hace visión por computadoras para Estados Unidos, donde a tiempo real en un video va detectando diferentes objetos. No van a leer ahí, pero bueno, acá dice auto, camión, semáforo, persona cruzando, sí, ¿no? Y eso se puede hacer en un video, a tiempo real. Mucho más eficiente que nosotros porque lo hace muy rápido. Estas son fotos falsas. Esta es una foto, ¿se acuerdan de estas fotos? ¿Ah? Y estas son dos personas falsas. Hay una aplicación que se llama This Person Does Not Exist. Esta persona no existe. Ustedes entran, juegan gratis y le dicen algunos rasgos de la persona y él fabrica estas caras que son inventadas, ¿no? Bueno, hoy hay más. Esto es medio viejo ya. Hoy pueden jugar con programas que hacen imágenes, que para mí sigue siendo más asombroso que hablar, ¿no? Porque todos hablamos, pero muy poco dibujamos y nadie hace estas cosas. Esto lo voy a saltar, esto es una explicación muy física. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos terminando. Les voy a mostrar entonces cómo funciona la red neuronal del lenguaje. Veamos esto. Imagínense que nosotros entramos con 4 palabras y nos preguntamos ¿cuál sería la mejor opción para la palabra que sigue? ¿Qué hace el ChatGPT? Imagínense que entramos, la primera neurona la llamamos los estudiantes abrieron las. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, esto lo pasamos a números. Eso se llama un proceso de incrustar palabras en espacios matemáticos. En inglés se llaman word embedding. Ese término, por si lo quieren buscar técnicamente. Los se vuelve un conjunto de números, estudiantes se vuelve un conjunto de números, vectores, si se acuerdan del secundario, cada palabra se vuelve un vector de muchas componentes, miles de componentes. Se lo va pasando a todas las neuronas, llega al final, y él nos ordena las palabras de acuerdo, le asigna una probabilidad a cada posible palabra. Acá, por ejemplo, él me dice, cartucheras tiene 9% de probabilidad, carpetas 6% de probabilidad, mochila 5% de probabilidad. ¿Está bien? Y él sortea entre las más probables. No se queda con la más probable. Así funciona. Entonces, ahora acá aparece, por ejemplo, cartucheras. Y después lo que hace es se corre acá entre estudiantes, acá abrieron las cartucheras, y hace el mismo proceso y elige la próxima palabra. ¿Y con qué se entrenó? Con todo lo que hay en la web. Ellos tienen un robot que va recorriendo toda la web y va tomando secuencias de típicamente varios miles. 3.000, 25.000, depende cuál es el programa específico. Entonces, imagínense un libro de Martín Fierro, entran con las primeras 10.000 palabras, él estima la 10.000 más 1. Después se corre como una cinta, entra primero con la segunda, última la 10.001 y tiene que predecir la 10.002. En ese proceso de construir la sinapsis, que es lo que nosotros llamamos el aprendizaje, que él tiene que pasar muchas veces por ese conjunto entrenado,
ese conjunto con el cual él aprende, él vio todo lo que está escrito en la web, todo lo visitó. Claro, leyó libros como Mi lucha y Es peligroso. Entonces, tienen un montón de reaseguros, ¿no?, externos que van controlando, le van poniendo límites, ¿no? ¿Quién definió los límites? La empresa. Por eso Elon Musk dijo que va a ser una que no va a tener límites, que no va a tener ninguna salvaguardia. Esa es la pelea entre Google y OpenAI, ¿no? OpenAI nace, según ellos, como una forma de contrarrestar el peso de Google, nacen como una fundación, como una entidad sin fines de lucro, en una asociación entre dos personas muy poderosas, Peter Thiel, que es el dueño es el principal accionista del fondo que financia eso, y Elon Musk. Los dos vienen de Sudáfrica, a pesar de que Thiel es alemán. Los dos eran amigos, ellos se hicieron socios de una gran empresa que se llamó PayPal. ¿Se acuerdan ustedes de PayPal? Ellos se hacen millonarios porque con poca plata hacen PayPal y la venden, la venden muy cara. Elon Musk se va a quedar en la innovación y Peter Thiel se va a quedar en la financiación. Y se pelean. Hacen OpenAI juntos hasta que Musk decide irse. Se va cuando ellos deciden convertirse en una empresa, básicamente. Dejan el lado de la fundación. Y estamos en manos de esas decisiones que son tomadas por muy pocas personas, ¿no? Cada 6 meses se pelean, echan a un director de la empresa y todo el mercado se cae. Y hay un nivel de especulación terrible. Pasó en diciembre del 22, ¿no? En diciembre del 22, y ahora está pasando, estos días también están, porque aparentemente hay un debate en el directorio sobre qué tecnologías usar. No quiero ni saber qué deben estar viendo ahí adentro, pero en diciembre del 22 aparecía una tecnología y lo echaron a Sam Altman, que es el CEO, y el tipo tuvo que volver, o sea, lo tuvieron que volver a poner porque los inversores dijeron, si no lo vuelven a poner a él, quitamos todo el apoyo y nos vamos con Microsoft, ¿no? Por eso digo, es un fenómeno sociológico y antropológico también muy complicado, tiene muchas implicancias. Pero bueno, más o menos entendieron cómo. Solo que en vez de tener esta pinta, es una red muy larga. Es una red que comienza con muchas neuronas al principio y se va estrangulando y después se comienza a abrir. Se va abriendo. Bueno, ahora para terminar, quiero hablar un poquito nomás sobre los ritmos a que crecen estas cosas, ¿no? Para hacer inteligencia artificial necesitamos cálculo, muchas computadoras rápidas, datos y algoritmos, buenos algoritmos. Yo les quiero mostrar algunos datos sorprendentes. Voy a pasar este. Piensen en un chip. Ustedes adentro del celular tienen un chip. ¿Vieron cuando lo cambian le ponen el chip? Bueno, el primer chip que se comercializó en el 71, adentro tenía 2.250 transistores. Ya es un número, ¿no? Transistores es una cosa muy chiquita hoy. El año pasado, perdón, el chip más grande que yo encontré tiene 146.000 millones de transistores adentro. O sea, una cosa chiquita tiene 146.000 transistores. Hoy un transistor mide aproximadamente 3 nanómetros. El primer transistor en el 49 medía 3 centímetros. O sea que es un cambio extremadamente vertiginoso. Pancho, eso Sí. explica. Yo Claro. digo, bueno, la gente se habla de nada. Sí. Sí. Claro. Se explica por esos 3 factores. Este comportamiento es exponencial. O sea, esto se explica por una fórmula matemática que es exponencial, que es quizás es lo que caracteriza una explosión, algo que crece muy rápidamente. Sí. Pero se explica por esto, porque el número los circuitos son más pequeños, entonces las corrientes andan mucho más rápido, menos tiempo hace más operaciones matemáticas. Porque tenemos cada vez más datos. Miren, ustedes saben que es un disco de 1 giga, ¿verdad?
un zettabyte son 1.000.000 de millones de discos duros de 1 giga. Y nosotros este año estamos bajando 175, o sea, 175 millones de datos, de bytes. O sea, perdón, estamos bajando 175 millones de gigas. Eso es lo que se almacena en la Tierra. Ya empieza a ser un problema ecológico de dimensiones muy importantes, porque cada vez necesitamos tierras raras, cada vez hay menos, ya hay problemas con las arenas, ¿no? Ya hay problemas con la calidad de la... Ahí está el litio. No, no, está en las baterías el litio, pero también aparece. Y les quiero, esta es la evolución de los algoritmos, esto es más terrible todavía. El primer ChatGPT tenía 117 conexiones sinápticas. Hoy, el ChatGPT 4 tiene 100 millones de conexiones sinápticas. Entre el 1 y el 2 hay un factor 600 más o menos. Entre el 2 y el 3 hay un factor 600. Entre el 3 y el 4 hay un factor 600. Y eso lo vemos porque lo vemos en una recta acá. Hay una fórmula matemática de darte cuenta de eso. Pero este ritmo de velocidad no lo hemos visto en ninguna tecnología. El número de chips, de transistores que entran adentro de un chip, se duplica cada 2 años. La información que nosotros guardamos en los discos duros se duplica cada 3 años. Esto se multiplica por 600 en 1 año y medio. Entonces, esto nos pone en un dilema terrible, porque ¿qué sabemos que va a pasar dentro de 1 año y medio? Si en 1 año y medio mejora 600 veces, en 3 años, en 2 periodos de 1 año y medio, mejora 600 por 600. Y eso da 360.000. Y en 4 años y medio, es 600 por 600 por 600, da 216 millones de veces. Ese es el ritmo al cual van creciendo las redes neuronales. Sí. Sí, sí, está. La cuántica. Claro, está muy bueno, porque cuando lleguemos a 1 nanómetro vamos a tener problemas con los transistores, porque los efectos cuánticos van a impedir que haya calidad de transmisión, y ahí ya está apareciendo la tecnología cuántica. Ya estamos corriendo en FAMAS nosotros problemas cuánticos, ¿no? Y ahí ya el salto va a ser mucho más grande. No los quiero asustar con eso, pero eso viene para empeorar nada más. No quiero asustarlos. Sí. Sí. Muy bueno. Viste que hoy ya 5% de la luz se consume entre el Bitcoin y la inteligencia artificial. Hoy, 5% de la energía se consume en estas granjas de computadoras. Y se calcula que para el 2050 va a ser el 30% de la energía se va a gastar en estas cosas, ¿no? Yo veo algunas fotos de granjas. ¿Acá hay granjas, Pablo? No. No. Con el costo de la luz, no. Sí. No, porque yo veo fotos de China, perdón, no, pero, sí. Granja, perdón. Fue culpa mía. Sí, está bien. Es más o menos, como es parecido a un gallinero. Solo que en vez de poner en un gallinero gallinas, ponen muchas computadoras, ¿no? Pensé que ahora Elon Musk anunció que va a comprar 100.000 computadoras, 100.000 placas, ¿no? Número, imagínate. Entonces ahí el problema de la energía, que no es tanto el problema que consumen las máquinas como la refrigeración que le tenés que poner, que es muy, muy cara, ¿no? Bueno, ya con esto me parece que está... Dejo por acá. Pero bueno, yo quería, si me permiten, a mí me gustaría que ustedes se vayan con esta idea de que hay una tecnología que emula el cerebro, que eso nos pone un montón de dilemas éticos, es la primera vez que lo hacemos, que se basa en asignar sinapsis a unas neuronas que son muy simples, no codifican nada las neuronas per se, y que esto crece a un ritmo extremadamente rápido. Esta tecnología por primera vez es una tecnología en la cual los estados y las universidades no participamos. Hoy nosotros no podemos competir con ellos,
los mejores papers, los mejores resultados los sacan siempre Meta, Google, Amazon. Nosotros estamos totalmente borrados. Y bueno, y todo esto nos invita también a pensar, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a regular? Si es que se puede regular, ¿vale la pena regularlo? Eso se está discutiendo hoy en diputados. Y bueno, no sabemos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Acá está. buenísimo. La verdad que muy claro. Quizás para nuestra inteligencia está ahí nomás. No, Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, aportar algo. Yo me quedé pensando en esta base que genera la capacidad de ese conocimiento. Porque la verdad que hay gente conectada a Fede y por eso Gracias. Me quedé pensando en el concepto casi atemorizante de la velocidad a la que crece la inteligencia artificial y dónde va a llegar. Pero también hay un costado positivo para eso, porque hay gente que ya está escribiendo que la capacidad y la velocidad de resolver problemas puede ser aplicado a la ecología, al consumo de combustible, a problemas físicos y matemáticos que hoy son de mucho desgaste para la humanidad, puedan llegar a resolverse con mayor velocidad. Entonces, puede también ser un aporte positivo el Sí, crecimiento claro. de la inteligencia artificial. Hay un paper que dice que la inteligencia artificial a esta velocidad en 5 años podría resolver los problemas ecológicos del planeta también como posibilidad. No, sí, hay que ser optimista. Yo creo que les dejé un mensaje muy negativo, pero no, hay que ser optimista. Hay que tener cuidado, como pasó con la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Que se usa para bien y se puede usar para mal. Yo veo mucha similitud, porque aparte tienen un valor estratégico muy importante, ¿no? El sector que lo controla tiene poder sobre otros, ¿no? Por ejemplo, esto se usó, Cambridge Analytics, la empresa inglesa, lo usó para manipular elecciones, ¿no? Manipuló primero Trinidad y Tobago, después el Brexit, después la elección de Estados Unidos. Y no lo hace porque, bueno, porque no nos damos cuenta, pero después cuando se le prohibió a Facebook brindar los datos, que le costó una multa de 5.000 millones de dólares a Facebook, ¿no? Vino la elección de Bolsonaro, donde se cambió de estrategia y se usaron datos, se compraron bases de datos de privados, de supermercados, de obras sociales. O sea, se monetizan bases de datos que no se deben monetizar y lo hicieron por WhatsApp. Eso lo hizo una empresa española financiado por Bannon. Bannon había sido el asesor que Trump había tenido que echar apenas había asumido, ¿no? Entonces, bueno, son tecnologías que pueden ser muy complicadas, ¿no? Es muy útil cuando uno entra a la web a hacer publicidad dirigida, ¿no? Eso es útil para ayuda. Pero cuando esa publicidad es engañosa, es peligrosa. Cuando vos haces esto como hace China, para rastrear, hacer tracking de ciudadanos, es complicado. Cuando esto lo usás para un misil, para dirigir un misil, bueno, es un efecto no deseado. Pero no tenemos que cerrarnos. Yo por eso saludo que ustedes hayan tomado la decisión de incorporarla. Hay mucha gente que trabaja en salud, sin duda salud es uno de los verticales más importantes hoy en el mundo, y ustedes van a encontrar acá empresas, bueno, está Pablo aquí, y van a encontrar, no en nuestra Universidad Nacional, en muchas universidades de Córdoba, van a encontrar gente que los va a asesorar, los va a ayudar para capacitarse, para resolver un problema de diagnóstico, un problema de scheduling, de priorizar pacientes, de triaje, un problema empresarial. Para todo esto se puede aplicar inteligencia artificial. Para poder programar los respiradores que se usan para corregir apneas. ¿Sí? Como es muy variable, si vos no tuvieras eso, sería imposible poder establecer la presión que necesita el paciente Qué bueno. para evitar las apneas. Ah, muy bueno, sí. Hay unos chicos en Buenos Aires que han hecho una empresita con cosas parecidas. Yo acá les había puesto...
Ah, ¿lo sacaste vos? Yo les había dejado acá algunas empresas que son de Deep Learning, que son bastante buenas, son aplicaciones, son servicios que se compran, ¿no? Y en general hacen esto, detección y diagnóstico, medicina de precisión. Eso se está haciendo en el privado. Ahí está Chabrando trabajando en estos temas. Monitoreo remoto de pacientes, drogas. Acá en ciencias químicas lo está haciendo Quiroga, trabajando en el desarrollo de drogas. Triage en hospitalario, administración. Bueno, ustedes saben más que yo de cómo se puede usar, pero... Y no solamente la inteligencia artificial, hay otras tecnologías también, como grandes volúmenes de datos, realidad virtual, realidad aumentada. Hay un montón de cosas. Sí. Una pregunta que tiene más que ver quizás con la ciencia ficción o no, pero bueno, actualmente, digamos, ya hay programas que se usan en pacientes, por ejemplo, no videntes, que lo ayudan de alguna manera a poder tener algo de objetividad, que neurológicamente, si uno lo pone a pensar de lo que uno aprendió, si no aprendieron a ver de chicos, no tienen, digamos, neurológicamente un conocimiento como para poder ver, y a través de la inteligencia artificial y estos mecanismos han desarrollado algo de eso. Está, digamos, es muy descabellado pensar que en un futuro, digamos, se pueden también a través de la inteligencia artificial hacer cosas como para regenerar lesiones neurológicas o que producen enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o la ELA o alguna de esas cosas, la esclerosis múltiple, trastornos, parálisis cardíacos o bueno, o más allá. No lo sé, pero creo que sí se va a poder. Parece. Está esta empresa de Elon Musk, ¿no? Ella operó, ya tienen varios pacientes, ¿no? Ha tratado varios pacientes. Si buscas, no me acuerdo cómo se llama la empresa de él, creo que se llama Neuralink. Neuralink. Y ahí vas a ver todas las operaciones que ellos hacen para un montón de trastornos. Mira, hay dos cordobeses muy famosos. De uno me acuerdo el nombre, el otro no. Uno se llama Orlando Auchelo. ¿Escucharon hablar de Orlando Auchelo? Él es egresado de Balseiro, pero estudió ingeniería en Córdoba. Él es el físico que puso, el ingeniero, sí, físico él, que le puso un chip a personas que tenían una patología en la retina de nacimiento y no veían, y fueron las primeras personas que vieron. Él hoy tiene 3 empresas en Texas muy, muy exitosas. Él es cordobés y viene a Córdoba acá seguido. Y el otro es un médico, que no me acuerdo, que le dimos al doctor honoris causa, que fue el que se dio cuenta que si vos cortás un axón y suprimís una proteína, el axón se recrea. Y ellos hacen cosas maravillosas porque agarran una ratita que le cortaron la médula y le hacen un bypass. Es increíble. Y son 2 cordobeses, eso me acuerdo. Conocí a los 2. O sea que sí se puede, ¿no? Y estas cosas te ayudan en el diseño de esos problemas, que es un poco la parte importante. Pero bueno, eso no me acuerdo, lo hacían en química, creo que también, no me acuerdo. O en el CIQUIBIC, creo, en el Centro de Química Biológica, de la Facultad de Ciencias Químicas. Sí, la verdad que hay un montón de cosas para la salud que va a mejorar. Siempre, como decíamos, con los datos de ustedes, ¿no? Hay todo un capítulo distópico, ¿qué pasaría cuando estas máquinas se comuniquen entre ellas? Bueno, sí, sí. Pero usted lo que tiene que tener presente, que quiero que se lleven este mensaje, así como ustedes no tienen un disco duro y no tienen un chip y no tienen una Wikipedia a la cual consultan, ustedes distribuyen su información en todas las sinapsis, estos hacen lo mismo. Entonces, no es que hay una región a donde se almacenó el número 7, ¿verdad? Claro que en esas estructuras de capa, como nos pasa con nuestro cerebro, hay regiones especializadas. Después, cuando nosotros agarramos las capas y vamos a verlas, las ocultamos, descubrimos que una se especializó más en un tema en otro, pero todas aprenden en paralelo, ¿no? Entonces, ese es un paradigma que solo ustedes pueden entender. Cuando yo le digo esto, ustedes y los psicólogos, cuando esto se lo decimos a un filósofo, no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Hay un gran sociólogo argentino, se llama Daniel Mato, muy conocido, y un día me llama, estaba enojado porque un enemigo de él, vieron que los académicos tenemos amigos y enemigos, un enemigo de él, de Inglaterra, le había mandado
le había dicho así, mirá lo que dice ChatGPT de vos. Y era bastante bueno lo que decía, ¿no? Entonces él se quedó enojado porque él no quería ver ChatGPT. Entonces me llama, me dice, mirá lo que hizo este otro sociólogo que también lo conozco. Bueno, le digo, no te enojes, habla bien de vos. Me dice, pero yo sé lo que hace. Le digo, ¿qué hace? Y va y busca en Wikipedia. No, le digo, no busca en Wikipedia, porque está cerrado. ¿Y qué hace entonces? Le digo, lo guarda en la sinapsis. Pero Pancho, nosotros somos seres humanos, me dijo. Yo, ¿qué le puedo responder? ¿No? O sea, la gente piensa que no, que no es posible almacenar información de la forma en que los cerebros almacenan información. Tiene que ver también con nuestra formación, con nuestras creencias más profundas, ¿no? En todas estas explicaciones que hemos ido recibiendo culturalmente. Pero bueno, confío en que ustedes sí me van a creer que... Bueno, gracias. Ah, bien. Reconocimiento. Bueno, muchas gracias. brindado. Muchísimas gracias. Espero que sigamos. Y sí, esto es más rico. Gracias. Bueno, y si necesitan alguna consulta, si tienen alguna idea, en la universidad estamos en muchas facultades. Trabajamos mucho con las empresas de Córdoba, trabajamos con el gobierno de la provincia, de la municipalidad, así que ustedes siéntanse libres de venir a charlar. Estamos bastante preparados para esto. Tenemos ahora una secretaría de vinculación, que hay una persona de la salud que se llama Santiago Palma, y así que no duden. Le piden. Vos venís sin uno, para. Claro, eso es.